Vamos a empezar orando primeramente. Padre, pedimos tu bendición. Ya de hecho, al oír tu palabra ya es una bendición. Y solicitamos poder entenderla y guardarla para vivir y sabiendo que es nuestro bien y nuestro gozo en la vida. Así que gracias por guiarnos con tu palabra y a través de ella sostenernos. Te agradecemos en Cristo Jesús y que tu Espíritu nos ilumine. Amén. Amén. Cuando pensamos sobre la fe cristiana, la fe que nos enseña la Biblia, y con respecto a esa fe cristiana, cuán importante es que nuestra vida entera la acredite, la respalde, la confirme. Y quiero que piense en estos postulados. Cualquier criterio profesional que demos, alguna enseñanza bíblica, los consejos sabios, las denuncias a las injusticias, el rechazo a las falsas enseñanzas, las promesas que aseguramos, algún discurso que proclamemos y cualquier solución real y práctica a los problemas o a las dificultades de la vida no tendrán ningún efecto, no tendrán ningún valor, ningún efecto positivo y permanente si no es acompañado por una vida que la respalde. ¿Es así o no es así? Así lo es. Si lo que decimos no es respaldado por lo que hacemos, uno sabe que no sirve mucho, de nada más bien. Y de esto vamos a estar hablando en estos tiempos. Así que tal vez un buen título para esta serie que vamos a hablar es Siendo un creyente influyente o un líder de impacto. Se habla mucho de liderazgo y cómo ser un buen líder que impacte, y de eso vamos a ir hablando, pero mejor sería entenderlo, un creyente realmente genuino, influyente. Y para esta ocasión vamos a tener 5 textos en las cuales vamos a leer y a meditar durante todo este mes. Me acompaña al primer libro, a Timoteo, capítulo 4, versículo, leamos desde el 11 al 16. Sí, primera a Timoteo, y tenemos ahí el capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el versículo 11 al 16. Estos van a ser los textos para estudiar este mes de julio, una pequeña serie sobre cómo ser un creyente influyente, un líder de impacto. Vamos a leer los pasajes. Así dice la Escritura: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para mayor facilidad de poder memorizar y entender lo que vamos a ir hablando en estos meses. Voy a resumir cada versículo desde el 12 al 16. Resumamos estos 5 versículos en una sola palabra para que podamos recordar con facilidad la enseñanza durante estos 5 domingos. El versículo 12 lo vamos a resumir con la palabra nada más que ejemplo. Así dice:
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, amor, pureza, fe, etc. El versículo 13 lo vamos a resumir con la palabra autoridad. Pablo dice, entre tanto que voy, ahí le encarga, ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Tiene que ver con la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Bueno, autoridad. El versículo 14 lo resumimos en la palabra dones. Dones, sí, dones. Entre tanto que voy, dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Entonces la palabra dones, para que se entienda, o don. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, que significa progreso, entonces vamos a poner ahí progreso, versículo 15. Y versículo 16, coherencia. Ten cuidado de ti mismo, y luego dice, y de la doctrina, persiste en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, finalmente, al cuidarse de uno mismo y de lo que enseña o la doctrina que imparte, debe haber coherencia. Y esas son las palabras. Tenemos ejemplo, autoridad, dones, ¿qué más? Progreso y coherencia. 5 palabras que nos ayudan con facilidad a recordar la enseñanza de estos pasajes. Ahora bien, vamos con el primero para este domingo 2 de julio. Leamos el versículo 12 una vez más. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un versículo que podemos memorizar fácilmente. Para el otro domingo, tomada la lección. Ok. ¿Qué es lo que Pablo nos enseña aquí? Muchísimo. En primer lugar, Pablo nos va a presentar, en este caso a Timoteo y a la iglesia, un problema que se presenta, que tiene que ver con la edad. Y para ser más exactos al texto, con la juventud. Y a la vez, con el ministerio de este hombre joven llamado Timoteo. Ese es el problema. En el versículo 11 le dice a este muchacho, esto manda y enseña. Y esta palabra mandar es una palabra militar, de ordenar, de imponer. Sí, así es, de mandar. Entonces Timoteo posiblemente se iba a ver en un dilema. Primero, porque este es un encargo grande a un muchacho, a un joven. ¿Y cómo va a ejercer su ministerio en una cultura donde los ancianos tienen un gran privilegio y honor y muchos de ellos son maestros? Y Pablo tiene que estar en una iglesia, digamos, en una cultura complicada, inmoral, pero que también han conocido a Dios y tiene que hacer esto. Esto manda y enseña. Ahora, esto manda y enseña a la vez es una referencia a todo el capítulo 1, 2, 3 y finalmente que ya ha entrado al capítulo 4. Él ha hablado de los requisitos para los pastores, para los diáconos, cómo deben ser. Capítulo 3 habla mucho de la exhortación a la oración, de vivir una vida pura. Y también habla del ministerio de Pablo, de cómo lo ha llevado a través de predicar el evangelio, en fin. Y en el capítulo 4 ya, versículo 7, y él dice que se ejercite para la piedad, que vive una vida consagrada, dedicada a Dios. Y ejercitarse a la piedad es nada más que la genuina fe cristiana, basado en la verdad y en el amor de Dios. Esa es la vida piadosa, la vida consagrada. Y entonces dice, todo esto que ya te he estado diciendo, manda y enseña. Y Pablo, conociéndolo, el dilema en que se va a encontrar este muchacho, le da los siguientes consejos que vamos a ir viendo. El ser ejemplo. Entonces, la edad. La palabra para edad es curiosa. Neotes en griego, de donde viene la palabra neonato para infancia, infantil. Pero esta palabra sugiere literalmente antes de la edad adulta. ¿Y cuándo es antes de la edad adulta? Bueno,
Dentro de la cultura se estimaba aproximadamente de 25 a 40 años. Eso era ser joven todavía. Así que los que tienen 40, alce la mano. Jóvenes. Yo ya estoy de los 43, ya no. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero la Biblia lo considera como joven. Y a nosotros, o en nuestro contexto, ¿hasta cuándo es ser joven? Hasta los 25, dice. ¿Alguien da más? También hasta los 30, sí, ¿verdad? Sí, sigue. Bueno, que sea hasta los 40 de una vez, dice el Papa. La edad. Ahora, ¿qué sucede con esto de la juventud en el contexto, con la edad? La Biblia dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Así. Y la palabra ninguno tenga es una palabra fuerte en griego y significa despreciar, hacer de menos. Significa también no tomar en cuenta, no acatar lo que disponga, mirar con desdén. Esto significa tener en poco. Y Pablo dice, nadie te menosprecie, nadie te tenga en poco. Pero esa es una realidad en cualquier lugar del mundo cuando hay esta distancia generacional, porque están los adultos. Ahora, permítame decir algo con la juventud. Es difícil enseñar, es difícil dirigir, es difícil liderar cuando se es relativamente joven. Y nosotros lo sabemos por muchas experiencias. Bueno, la juventud es una etapa muy, muy hermosa, de mucha alegría, de mucha energía, porque los jóvenes son los que representan la fuerza, son fuertes. Los jóvenes son arriesgados, entusiastas. A veces no miran las consecuencias, dicen, no, vamos y hacemos, vayamos, está bien. Y es maravilloso ser joven, pero al mismo tiempo puede ser muy frustrante para cualquier joven ser joven, porque los mayores no siempre confían en ellos. Con frecuencia los adultos mayores tratan a los jóvenes como inexpertos o inmaduros. A ellos les falta todavía, dicen los mayorcitos, ¿no? Tú no has vivido, dice todavía, te falta. Y ese te falta todavía significa que no tienes experiencia, no tienes el conocimiento que se necesita para enfrentar la vida dura. Entonces hay ese sentido de desprecio, es inevitable, son muchachos inmaduros, ¿qué vamos a hacer? Entonces les cuesta trabajo aceptarlos como líderes o como dirigentes o en asuntos relacionados con esto de guiar, de ayudar. Esta es una de las razones por las que con frecuencia los jóvenes con mucha frecuencia se frustran. No solo se frustran, se irritan. Y no solo se irritan, se rebelan también. No, yo no quiero, dicen ellos, porque se sienten no considerados, no respetados, no tomados en cuenta. Entonces este es el contexto. Y nadie te menosprecia, nadie. Ahora bien, usted dirá, pero bueno, digamos que yo no sufro con el problema de la juventud. Y usted puede ser despreciado o no tomado en cuenta, o como este término que hablamos de despreciar, como dice aquí, tenido en poco. Puede ser por otras realidades, por otras razones. Hagamos la inversa, ya no es joven, ahora usted, digamos, tiene también una edad avanzada. Y sucede lo mismo, porque ¿quiénes ahora desprecian o menosprecian a los adultos mayores? Son los jóvenes. Pues no sabe nada, dice. Pero viven otra realidad los jóvenes. Y parece que los mayores están descontinuados. Entonces dicen, no, aburrido, dice, ¿para qué? Y pasa lo mismo. Pero pensemos si usted no es un anciano, un anciano. Tal vez uno experimenta desprecio por no tener un título académico, universitario. Suele pasar.
O aquellos que decimos, es analfabeto, es del campo, y hay ese menosprecio que no se le considera. Puede ser el caso. Y a veces puede ser una persona con mucha visión, una persona que tiene conocimiento, pero porque no tiene el famoso título, entonces pensemos bien. A veces puede ser por la nacionalidad. Usted es extranjero, de otro lugar o de otra etnia, donde hay ese sabor del racismo. Y en fin, y usted puede alargar a la lista y pensar que hay otras áreas en las que uno, por esa razón, puede ser despreciado o no tomado en cuenta. Y a veces por ser viudo también. Esto es en el contexto. O por alguna tragedia en su vida. Bueno, en fin. Sin embargo, Pablo dice algo importante. Si Timoteo quería ser influyente o que su liderazgo no sea rechazado por ser joven y que afecte su ministerio porque tiene que mandar, tiene que enseñar, tiene que poner en orden las cosas, tenía que hacer algo. Y Pablo le propuso el mejor método que no va a fallar, el mejor método para lograrlo. Y él dice, sé ejemplo. Ahora piense, de todo lo que se ha dicho hasta ahorita, cualquier limitación que haga posible para que usted experimente ese desprecio, o sea, por edad o por otras razones, Pablo dice, usted también llévese este método. Esta es la mejor manera de cambiar las cosas, de ser escuchado, de ser respetado. Es sé ejemplo, sé ejemplo. Entonces eso es lo que dice Pablo. Y Pablo le propuso esto, el ser ejemplo. No despreciarán tu trabajo, dice él. No despreciarán tus enseñanzas. No despreciarán tus exhortaciones. No despreciarán tus consejos si los demás pueden ver ejemplo en ti. El ser ejemplo. Sí, así es. Ahora, el ser ejemplo es un asunto totalmente visible. Jamás ocurre en lo ajeno, en lo secreto. Nunca ocurre. Y el ser ejemplo es una de las virtudes que más se espera en todo lugar, en la casa, en el hogar, en el trabajo. Nosotros valoramos tanto eso. Es de estímulo muy grande en la vida. Es un valor incalculable el ejemplo. Y todos lidiamos con eso. Y sabemos la otra cara de no ser ejemplo. La desilusión que existe cuando no hay ejemplo de alguien que se espera que dé ejemplo. Ya sea de un predicador, de un pastor, de un padre de familia, de un ejecutivo o de alguien que esté en una autoridad con mayor razón. Cuando es de ejemplo, en todo, si es posible, eso es más que estimulante. ¿Cómo da ganas de seguir adelante? ¿Es así o no es así? Claro, hermanos. Ahora bien, el ejemplo es el modelo supremo de liderazgo que nos enseña Jesús y los apóstoles. No hay otro recurso, no hay otro asunto más importante que el ejemplo. Y Jesús lo demostró con su vida. Incluso cuando él llama a los 12 apóstoles, Marcos 3:14, dice, y llamó a los 12 para que estuviesen con él y luego les mandase a predicar y a hacer milagros. Pero el primer factor es que Jesús los tomó y los llevó a convivir con él para que viesen cómo él hace las cosas y quién es él, para que estuviesen. ¿Y qué pasaba en ese estuviesen? Estaban Jesús modelando la vida a la cual les llamó para que ellos lo reproduzcan. Déjeme leer un pasaje en la Biblia en cuanto a Jesucristo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan lo mismo.
vosotros también hagáis. Y esta escena de cuando Jesús dice ejemplo, os he dado o les he dado, es cuando Él lava los pies de sus discípulos. ¿Viste todo esto que ha pasado? Y yo, siendo el maestro y el Señor, he lavado sus pies. Es para darles ejemplo, para que ustedes también hagan con los demás. Y tenemos el modelo supremo de Jesucristo como ejemplo. ¿Qué es lo que Pablo o los demás apóstolos dicen? Hermanos, sed imitadores, dice, de mí, así como yo de Cristo. Pero en Filipenses 3:17 agrega, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice así, voy a repetir, hermanos, dice en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y miren a los que así se conducen, a los que así viven, según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces Pablo y los apóstoles y Jesús son una vida de ejemplo en todo. Entonces vemos que el ejemplo es lo más importante, y fue por el ejemplo, no por la imposición. Cuando hay imposición, la gente teme, no ama. La gente hace algo porque no le queda otra cosa, y lo hace por el temor. Pero cuando cuando hay ejemplo, la gente hace por respeto, por amor, por admiración. Y Jesús, dando este modelo del ejemplo, nos dice lo siguiente: cuando nuestra autoridad es cuestionada, cuando nuestra autoridad es amenazada o resistida, o cuando nosotros demandemos de algo y se siente esa presión y es cuestionada o resistida, ¿sabe a qué somos tentados? Somos tentados a imponernos por la fuerza y a obligar que se hagan las cosas, cueste lo que cueste, y dañe a quien dañe. Y nosotros debemos resistir esa tentación de hacerlo de esa manera por la imposición. Debemos hacerlo a través de la clase de vida que lo respalde, que es el ejemplo. ¿Y qué se gana con el ejemplo? ¿Qué se gana con el ejemplo? Piensen en algunas palabras. Yo escogí 5. En primero, se gana respeto. Hay un profundo respeto que se gana cuando alguien tal vez no es tan virtuoso, pero qué ejemplo en todo. Y uno le tiene en alto estima, en alto respeto. Otra cosa que se gana con el respeto, con el ejemplo, a más del respeto: admiración. Piensa en una persona a quien usted respete y admire. Es porque detrás de ello es ejemplo. Y usted admira a esa persona. Usted admira a esa persona. ¿Qué más se gana? Estima, consideración. Hay una estima, hay un afecto a esa persona. Uno se liga a esa persona, y a más de admirar, hay ese afecto, ese cariño, esa estima profunda que se le tiene. Finalmente, otra palabra sería, es un referente, porque usted señala también. Y cuando en el mundo no hay a quien señalar, pero hay alguien que tiene ejemplo, usted dice, hay uno. Y ese es el referente, y lo señala y hasta lo defiende, porque usted sabe la clase de vida que lleva con el ejemplo. Entonces, el ejemplo, como decimos, se gana. Y se gana respeto, admiración, estima y referente. ¿Qué es lo que Pablo continúa en esta enseñanza? Ahora Pablo dice, sé ejemplo, que ya hemos hablado de la importancia. ¿A quiénes? Ahora, en segundo lugar, él dice, ¿a quién se debe ser ejemplo? Y es curioso que la Biblia ponga aquí a los creyentes, porque la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿De quiénes? De los creyentes, de los creyentes. Y es importante entender esto también de los creyentes. ¿Qué sucede con los creyentes?
Mire, medite un ratito conmigo. Versículo 10 del mismo capítulo 4. Ahí estamos, en 1 Timoteo. Pablo está diciendo que hay que ejercitarse para la piedad y que eso demanda mucho trabajo, sufrimiento incluso, y por eso dice, es por esto mismo, trabajamos, dice, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Pablo dice, por razón, ejemplo de los creyentes. ¿Qué sucede con el creyente? ¿Quién es un creyente? El creyente ha puesto su fe en el Dios vivo, el Dios real, y ha encontrado en él salvación, y dice su Salvador. Entonces, los creyentes esperan en el Dios viviente. Él es su Salvador. Y así dice el versículo 10. Y mayormente de los que creen. Porque los que creen hacen realidad la salvación en sus vidas. Los que no creen están en espera, pero están fuera, lejos de este Dios viviente. Ahora, un punto más. Retroceda conmigo al capítulo 3 del mismo libro. Y nos va a decir algo con respecto al creyente o a los creyentes. Y por qué debemos ser ejemplo para los creyentes. Capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente. Otra vez la frase. Los creyentes pertenecen al Dios viviente. Ellos han puesto su fe, su esperanza en Él. Él es su Salvador. Y Pablo está diciendo, te digo todo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es el edificio, es la vida comunitaria de los creyentes. Esa es la casa de Dios. Entonces, fíjese qué más dice con respecto a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego añade, columna y baluarte de la verdad. Y Pablo está diciendo, la casa de Dios, los creyentes que han confiado en el Dios viviente, ellos son la iglesia. Y esta iglesia, esta casa de Dios, los creyentes tienen un gran compromiso. Son columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es lo que más se estima en un mundo de tinieblas? La verdad. ¿Qué es lo que más quiere en un mundo de incertidumbre el hombre? La verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora pensemos en lo que está diciendo Timoteo. Sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes. Y una de las razones, porque con ellos es que se vive la fe. Y con ellos se vive la fe en un mundo caído. Con ellos se convive, con ellos se pasa mayor tiempo. Y predicamos al mundo acerca de este Dios viviente, para que confíen y crean. Y cuando se integran a la iglesia tiene una gran responsabilidad, columna y baluarte de la verdad. Tienen que instruirlos en la verdad, tienen que guardar la verdad. Pero si no hay el ejemplo de cómo vivir y servir a este Dios vivo, estamos en problemas. Vienen los nuevos y están entusiasmados por este Dios lleno de gracia y que han experimentado su perdón. Ahora tienen que vivir una vida consagrada a Dios. ¿Quién le va a mostrar cómo se debe? El creyente, el maduro, el que ya está caminando. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el ejemplo. Entonces, sé ejemplo de los creyentes. Y claro, debemos ser ejemplos de nuestros hogares, de nuestras familias. Debemos ser ejemplos en nuestros trabajos, obviamente. Debemos ser ejemplos. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Y hay otros creyentes que nos ven cómo nos conducimos allá y aquí, afuera y adentro. Y la mejor garantía de estímulo para la fe en este Dios viviente es el ejemplo. Ahora, en tercer lugar, que ya vamos a ir terminando, Pablo dice, bueno,
¿En qué debe ser ejemplo? ¿En qué áreas? ¿Hasta dónde es su alcance? Pablo por lo menos presenta 5, aunque en nuestra Reina Valera tenemos 6 áreas, pero en realidad pueden ser 5, pero vamos a ver. ¿En qué debe ser ejemplo de los creyentes? Número 1, en palabra. Número 2, en conducta. Número 3, en amor. Número 4, en espíritu. Y 5, en fe. Y 6, en pureza. Y acá está lo difícil. Aquí está. Hasta aquí hemos entendido. Bueno, está claro que hay que hacer ejemplo. En el qué es lo que hay que trabajar. Note entonces cuán amplio debe ser el ejemplo. Bueno, Pablo nos presenta 6 áreas concretas en la vida de la cristiana en que debemos ser ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora vamos brevemente en cada una de ellas meditando. Pablo dice en palabra, la primera palabra. Y aquí palabra tiene que ver con nuestro hablar. Que nuestro hablar, nuestra comunicación, nuestra verbalización de la vida debe ser siempre verdadero y amable. Verdadero y amable. Y Pablo dice mucho acerca de esto, de ser ejemplo en palabra. Ahora retroceda un poquito en el mismo libro, capítulo 1, y lea conmigo el versículo 4. Capítulo 1 de Timoteo, que estamos viendo a Timoteo, versículo 4. Mire lo que sucede. Ni prestes atención, dice, a fábulas, a los cuentos, a las historietas y genealogías interminables, a qué familia perteneces y la dignidad de esa familia, en fin, porque acarrean, que dice, disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué acarrean al prestar atención y hablar de estas fábulas y cuentos? Disputas. Y ahí, entonces están en problemas, están discutiendo todo el tiempo. Entonces dice, tú sé ejemplo en palabra, no andes discutiendo y metiéndote en estas cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Porque generan más bien, no edifican. Dice, no edifican acerca, no hay edificación para la vida cristiana. No hay edificación de Dios ahí. No lo hay. Vea conmigo también al capítulo 6, en el contexto del mismo libro, que tiene que ver aquí con otros problemas de ser ejemplo en palabra y que hay que asegurar en nuestra vida que así sea. Y en el capítulo 6, que estamos leyendo en Timoteo, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice lo mismo. Y dice, está hablando de la falsa enseñanza. Y Pablo dice, si alguno no enseña como os he enseñado, versículo 4 dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, ¿de qué? De palabras de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y aquí vemos el sentido de ser ejemplo en palabra. No caigas, dice, en este problema de andar en discusiones que generan envidias y pleitos. Ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 6, ahí mismo, lea conmigo el versículo 13. A ver si es ese. Perdón, en el de Timoteo estamos. Perdón, en el capítulo 5 es, versículo 13. Ya, ahí discúlpenme.
Aquí pasa algo con las viudas jóvenes. Hay viudas jóvenes que se están apartando de la fe y han aprendido a ser ociosas, dice el versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente dice ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. Ahora, esto es el contexto, y Pablo dice, sé ejemplo en palabra, no caigas en chismes, no caigas en disputas y andes hablando algo que no está relacionado con la verdad de Dios, porque no edifica. Y como Pablo habla esto a Timoteo para que lo lleve o lo enseñe en la ciudad de Éfeso, el libro de Efesios nos va a decir mucho acerca de ser ejemplo en palabra. Permítame en Efesios leer brevemente algunos versículos de los que debemos cuidarnos y no caer en esto de ser. Vamos a Efesios, si usted me sigue. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 25, ¿en qué consiste ser ejemplo en palabra? Hablemos la verdad siempre versus la mentira. Versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros, somos la iglesia, somos los miembros los unos a los otros. Si usted se salta al versículo 29 del capítulo 4 y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que encuentren en nosotros eso dulce, eso agradable de que nuestra conversación no tienen palabras corrompidas, que nuestra conversación son palabras de verdad, no están con engaño de la mentira. Muy bien. Sáltese al capítulo 5, en el mismo libro de Efesios, y lea conmigo el versículo 4. Y el versículo 4 dice, ni tampoco palabras deshonestas salgan de vuestra boca, ni necedades, cosas fuera de lugar, necias, ni truanerías, palabras de doble sentido, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Fíjese lo que dice la palabra. Versículo 6 también dice, nadie os engañe con palabras vanas ni mentirosas. Estas de aquí que son de doble sentido, truanerías, palabras corrompidas, palabras deshonestas, palabras llenas de necedad, que no convienen. Y el versículo 19 y 20 también habla de nuestro hablar, hablando entre vosotros, que dice, con salmos, con himnos, y los salmos son alabanza, son oraciones sinceras a Dios, y cánticos espirituales. Eso estemos hablando. De esa manera alabemos al Señor, que nuestros labios sean para dar gracias, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Ahora, hasta aquí, Pablo dice, sé ejemplo en palabra. No caigas en chismes. No busques a los demás para hablar de los demás. Cuando hables, esté la verdad en tus labios y no la mentira. No caigas en necedades y palabras deshonestas, vulgaridades y groseras. Hay que librarnos de esto. Yo sé que con eso podemos estar lidiando, hermanos, pero la Biblia nos dice que en ello debemos ser ejemplo y que nuestra palabra sea para edificar, no para destruir. Cuando mentimos, cuando hacemos chismes, desacreditamos el buen nombre de Dios y también el buen testimonio del cristiano. Pero cuando hablamos verdad, ganamos lo que habíamos dicho: respeto, admiración, etc. Entonces, sé ejemplo en palabra. ¿Cuál sigue? En segundo lugar, dice, sé ejemplo en conducta, en conducta, en conducta. Que nada más que nada menos tiene que ver con el comportamiento irreprochable, que nuestro andar, que nuestro modo de actuar también sea de ejemplo y debe ser controlado por la palabra de Dios. Hay un lindo texto de Pablo en Tesalonicenses, lo voy a leer,
estoy aquí listo. Capítulo 1 y versículo 10 dice: vosotros sois testigos, dice Pablo, y Dios también lo es, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué lindo texto, y eso es lo que dice Primera Tesalonicenses 1:10. Y Pablo asegura que así se comporta con los creyentes, de manera irreprensible, santa y justa, el comportamiento intachable. Pablo dio una advertencia con los que son hipócritas y él los describe. Hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos, o sea, con su comportamiento, lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda cuanta buena obra. Juan también nos habla acerca de la conducta que debe caracterizar a los hijos de Dios. Por eso él dice: el que dice que conoce a Dios debe andar como él anduvo, es decir, debe mostrar con su conducta que ama a Dios o que conoce a Dios. Entonces, nuestro comportamiento. ¿Cómo va nuestro comportamiento en casa? 10. ¿Cómo va nuestro andar, nuestra conducta en el colegio? 10. Muy bien. Sigamos, ya que se terminó clases y pasaron con buen puntaje. ¿Cómo va nuestra conducta a más de la casa, en el trabajo? 10, dice allá. Muy bien. ¿Cómo va nuestra conducta ahí donde nos encontremos, cuando nos invitan a una fiesta familiar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? 10 también. Muy bien, hermanos. En los deportes, ni hablo. Gracias, Pastor Cleo. Madre mía, por eso yo ya casi no voy a los campeonatos. Ni quiero saber de... No, pero todos ahí debemos dar ejemplo. Y Pablo dice: es la mejor manera, es el mejor método. No hay otra manera en que ganes honra, respeto y consideración y seas influyente, seas de impacto. El ejemplo en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Muy bien. Número 3. ¿En qué más dice Pablo? En el amor. Para Timoteo, el amor y la fe siempre van juntas. Tanto el amor como la fe. En todas las cartas Pablo le pone juntas. Y en Primera Timoteo no es la excepción. Y estamos en Timoteo de nuevo. Nos vamos al primer libro a Timoteo. Y en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo habla del amor que debe ser de corazón limpio. Sí, de corazón, el amor de corazón. Y aún la fe también, con una conciencia limpia. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Porque el amor, cuando escuchamos esta palabra, siempre hace referencia al corazón, donde está, por así decirlo, se resume todo el sentido de afecto, de estima, de amor. Entonces en el versículo 5 dice: es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es el amor. Este amor hace referencia a Jesucristo. Si usted lee el versículo 14 del capítulo 1, él dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, ¿y qué más? Y el amor que es en Cristo Jesús. Así que el amor se basa en Cristo. El amor se define en la persona de Jesucristo. Él nos ha demostrado amor. Y Pablo está diciendo: ama a Dios, ama a Jesús y ama a la iglesia, ama a los hermanos. Eso nos dice. Y que sea un corazón, que sea de corazón limpio, sincero. Y la Biblia siempre nos recuerda acerca de que el amor, si no nace de corazón y no tiene que ver con la palabra de Dios, no es el amor divino. Déjeme decir lo que dice Juan una vez más. Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer el versículo 5 y dice así: pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. ¿Qué te asegura que tú estás con Dios? El amor. ¿El amor en qué? En guardar su palabra. Porque ¿cómo refleja el cristiano el amor a Dios? Obedeciendo su palabra. Y por eso el apóstol Juan en esta ocasión, hablando del amor, también dice, pero el que guarda la palabra del Señor, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, wow, este es el que me ama. Y su amor es pleno, porque guarda mi palabra. Entonces tenemos ahí el amor a los demás, el amor a Dios y a los hermanos, y que sea de un corazón limpio. Ahora, permítame hacer un ejercicio de un ejemplo de cómo Pablo expresa el amor en la misma carta de Tesalonicenses. Voy a leer el capítulo 2 y el versículo 7 y 8. Él dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros. Fíjese la palabra tiernos, entre vosotros. ¿Cómo es esa ternura, Pablo? Muy bien, dice Pablo. Es una ternura como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza era aquella mujer que cuidaba a los más pequeñitos y tenía que ser especial. Y ella era tierna y lo hacía con ternura, con mucho cariño. Y Pablo toma esa imagen y dice: antes con ustedes, la iglesia, los hermanos, fuimos tiernos como la nodriza hace con sus hijitos. Y para que quede claro, el versículo 8 dice lo siguiente: tan grande es nuestro afecto, es nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por los demás. Ese es el auténtico amor. Y Pablo dice: Timoteo, sé ejemplo en amor. Este es el tipo de amor que necesitamos aquí en la iglesia y allá afuera los no creyentes. Fíjese lo que dice: es por amor que llevamos el evangelio. Y también por ese mismo amor estamos dispuestos a sacrificar gran parte de nuestra vida, y aún dice él, toda nuestra vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, cuando alguien le trata a usted y usted se siente como tan querido, es lo mejor que le sucede en la vida. Cuando le atiende con esa ternura y le brinda ese aprecio sincero, un abrazo, y le demuestra ese amor, Pablo dice: así debe ser, y son muy queridos. Y Pablo entonces nos enseña: debemos ser ejemplo en palabra, número 2, en conducta, y en 3, en el amor. ¿Cómo demuestra usted amor a Dios? Guarda la palabra, vive la palabra. ¿Y cómo demuestra amor a los cristianos? Con mucho afecto, con un corazón honesto, sincero, de entrañable misericordia, dice la Escritura. Y hay muchos otros pasajes del tema del amor. Efesios 5:2 también nos dice que este tipo de amor, que debemos andar en el amor como Cristo nos amó, y entregándose a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Pablo dice: y andad en amor como Cristo también lo hizo. Así debemos hacerlo. Y bueno, vamos a continuación. La fe. ¿Qué es la fe? La fe, brevemente, es confianza en Dios, dependencia en Dios y fidelidad a su palabra. Sí, fidelidad a su palabra, eso es la fe. Volviendo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo tiene un temor sincero y dice: temo que se aparten de la sana doctrina. En otras palabras, no quisiera saber de ustedes que sean infieles a la palabra, que ya no vivan el evangelio auténtico. Y el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, que permanezcan fiel a la palabra. Y eso significa fe, fidelidad a la palabra. Capítulo 6, versículo 21,
pasó algo con unos hombres ahí, con los falsos maestros en especial, que por no permanecer fiel al evangelio, a la palabra, se han desviado del evangelio. Y dice aquí, lo cual profesando algunos, se desviaron de la fe. ¿Y por qué? Porque dieron oído a profanas palabrerías, que son vanas, a argumentos falsamente llamadas ciencia, y de pronto dejaron de creer en Dios, dejaron de depender en Dios, y ahora se desviaron de la fe. Entonces Pablo dice, el amor y la fe se puede desviar. Uno puede naufragar en eso. Sí, así dice. Versículo 6 del capítulo 1 dice, de las cuales cosas, es decir, del amor y de la fe, se desviaron algunos. Y por prestar atención a las mentiras y al engaño, a la falsa doctrina. Capítulo 4, versículo 1 dice que el Espíritu Santo nos enseña claramente que en el futuro algunos falsos maestros que dice apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe en el Dios vivo. Ya no se van a considerar creyentes del Dios vivo, sino de cualquier otra cosa. ¿Y cómo llegaron a alejarse de la fe? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es la fe? Es la fidelidad a la palabra, la fidelidad a Dios, la fidelidad a las autoridades que Dios ha puesto, así dice, dentro de la iglesia. Y también significa confianza en Dios, en el Dios vivo. Pablo dice, confíe siempre en lo que Dios ha dicho. Hay una palabra más que destaca dentro de esto, pero que no se encuentra en la mayoría de los manuscritos, y es la palabra ferviente, porque dice, sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes. Ya hemos visto en palabra, en amor, y luego dice en espíritu. Me salté. En espíritu no se considera dentro de los cánones, pero sí es bíblico. Y en espíritu significa en entusiasmo, en buen ánimo. Habla del ánimo interno que tenemos, que va acompañado del gozo, pero es el ser entusiasta. Y Pablo siempre dice, con buen ánimo prediquemos el evangelio, con entusiasmo, con energía, con ganas. Miren, qué feo es cuando alguien hace algo sin ganas. Cuando mamá y papá dice a los hijos que haga algo, que limpia la casa, limpia la chacra, etcétera, etcétera. Cuando el hijo hace con alegría y disposición, usted con orgullo dice, ese es mi hijo, y está contento. Pero cuando no lo hace así y está desganado y se va quejando, ay, solo a mí, mande a otro, es dolor para el padre. Pero bueno, ya soluciona con la correa brevemente eso. Pero nosotros también necesitamos ese espíritu. Claro, usted dirá, pero eso es temperamental. Tiene razón. Y Pablo parece que tenía un problema temperamental, era tímido. Perdón, Timoteo era tímido. Por eso Pablo le dice a Timoteo en espíritu, posiblemente, para hablar del entusiasmo y cómo deben ser las cosas. Recuerdo que un joven siempre me decía a mí, todo el tiempo, tuve que cambiar yo a propósito y esforzarme. Está aburrido, me decía. Y después tanto esforzarme para no estar aburrido, para no hacer pensar que estoy aburrido, me dijo después otra vez, pastor, está bravo. ¿Por qué está bravo? Y ay, si yo no tenía componte, comencé a trabajar y digo, ¿por qué piensan que estoy bravo? Y hasta el día de hoy me ven y me dicen que por qué estoy bravo. Tengo que cambiar. Pero ahí es lindo mostrar el entusiasmo, ese espíritu. Y por último, a más de la fe, pureza. Pureza. Y con eso terminamos hasta aquí. ¿Qué es la pureza? Es mantener limpio la mente, el corazón y el cuerpo. Porque en cualquier cultura que vivamos, siempre la lucha está afuera
con todo un mundo que hace énfasis en la sensualidad, en la sexualidad no bíblica, un mundo de inmoralidad, de promiscuidad. Y Timoteo vivía en Éfeso, y Timoteo sabe cómo es vivir, porque Pablo incluso en la misma carta, déjeme leer lo que dice en el capítulo 1, él está hablando acerca de pecados para la cual la ley fue dada, para ciertos pecadores, dice así, porque la ley fue dada, dice el versículo 9, a los transgresores, capítulo 1, para los desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. Versículo 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y que se oponen a la santa doctrina. Entonces de ahí vemos pues el lidiar en mantenerse puro en una sociedad que no tiene ningún problema con estos pecados de inmoralidad. Y para entender mejor un poquito, en el mismo capítulo en el mismo libro a Timoteo, capítulo 5, versículo 2, así debes tratar a las mujeres, dice Pablo a Timoteo. Si son ancianas, ¿cómo? O sea, si son mayores de edad a ti, ¿cómo? Como a madres. Y a las que son jovencitas, a las doncellas, ¿cómo? Como a hermanas. Y luego agrega Pablo, con toda pureza, no con malos deseos ni malos pensamientos. Eso es la pureza, la mente y en el corazón y en el cuerpo. No te involucres en pecados que vas a lamentar, pecados sexuales que vas a lamentar y que van a traer problemas a tu fe en tu vida cristiana. Yo ya les he hablado acerca de lo que dice en Efesios, y déjeme decir lo último aquí. Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia para con los santos o en el reino de Cristo. Así que ni aun se nombre entre vosotros sobre estos pecados, dice el apóstol Pablo, y cuanto más a nosotros. Entonces, es difícil exagerar las consecuencias perjudiciales de un mal ejemplo o los beneficios de un buen ejemplo. Pero lo seguro es que la vida ejemplar provoca y trae cambios profundos y perdurables, no solo en nuestra vida, sino en la vida de quienes nos ven. El creyente entonces debe cultivar, dice Pablo, una vida donde sus palabras, sus conductas, su amor, su entusiasmo, su fe y su pureza están a la vista. Y será tomado en cuenta si usted lleva una vida ejemplar. Eso será valorado. Mis queridos hermanos, gracias por su tiempo y su paciencia. Y honestamente quiero leer lo que dijo un buen comentarista, que no hay nada más alentador y influyente que una vida ejemplar. Una vida ejemplar modelada por los creyentes, por nosotros, por la iglesia. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Y nosotros necesitamos caminos vivos, seguros y visibles en medio de tanta incertidumbre y a la vez de descrédito. Y si usted y yo nos identificamos como discípulos de Cristo, señalemos ese camino. Ese es el camino verdadero, auténtico. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Hágalo con la clase de vida que se gana el derecho de ser admirado, de ser respetado, estimado y como referente. Porque esto es lo que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, referentes, de que en palabra, en conducta, en fe, en pureza y en espíritu, en ánimo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra.
Y este sencillo versículo nos habla mucho. Señor, capacítanos y que nosotros te miremos a ti, modelo de ejemplo, porque tú eres nuestro prototipo, tú eres nuestra plataforma a seguir, que te imitemos para nosotros también ser de ejemplo a los demás. Padre, gracias, y que este mensaje en verdad sea de desafío y de urgencia para nuestras vidas en estos tiempos que vivimos, donde deseamos, Señor, con todo el corazón, ver vidas que realmente valen la pena imitar. Gracias, Padre. Amén.